Bueno, acá ya llegaron los expositores. Hola, Juan Liach, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar. Hola, Hola, Susana Vega. gracias a Hola, ¿qué tal? ustedes. Gracias, Juan. Hola, Susana Vega, presidenta de ASAP, bienvenido. Bienvenidos a todos los miembros de ASAP. Vamos a dar por comenzado puntualmente el 34º seminario de ASAP, que por primera vez en la historia de ASAP vamos a hacerlo de manera 100% virtual, y como ustedes saben, lo estaremos realizando en 3 jornadas, el día de hoy, el día de mañana y el día viernes, de 9:30 a 11:30 todos los días. En el día de hoy vamos a contar con la participación de Juan Liach y de Silvina Birz, pero para no ocupar más tiempo de presentación, voy a darle la palabra a nuestra presidente, Susana Vega. Por favor, Susana, adelante con la apertura del evento. Seguramente, Catalina, tenés que habilitar el micrófono de Susana para que pueda... A ver, que no escuchamos a Susana. Ahora, Ahí está, perfecto. Gracias, Susana. perfecto. Adelante, por favor. Hola, bueno, buenos días a todos. Realmente me da mucha alegría darles la bienvenida a una nueva edición del seminario anual de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. En este caso, el número 34, que desde hace 43 años ha venido recorriendo el país, pero como dijo Gonzalo, bajo las circunstancias actuales, en esta oportunidad debe ser realizado en el ciberespacio, mediante esta modalidad virtual a la que nos hemos visto obligados a recurrir para poder mantener activas para, nuestras actividades, valga la redundancia. Bueno, como habíamos anunciado en el seminario anterior, realizado en la hermosa ciudad de Ushuaia, está previsto que este seminario se llevara a cabo en la provincia de Córdoba, cosa que obviamente no fue posible. Esperamos ansiosamente que esto se pueda concretar el próximo año, porque como lo saben nuestros fieles seguidores, el seminario, además de ser un espacio para el aprendizaje, la actualización y el debate de temas trascendentes que impactan en las finanzas públicas, es también un lugar de conocimiento e intercambio entre los participantes que es sumamente productivo y enriquecedor. Justamente una de las cosas que más se van a extrañar son esas hermosas charlas en los pasillos y en los breaks. Bueno, tenemos el honor de contar en este seminario con un grupo de expositores de lujo, a quienes agradecemos enormemente por su generosidad para colaborar con nuestra asociación. También agradecemos a nuestras filiales del interior del país, Comahue, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y Cuyo, que realmente le están dando un nuevo impulso a las actividades de ASAP y nos están permitiendo cumplir el sueño de tener una ASAP verdaderamente federal. A los patrocinadores agradezco, obviamente, a los cuales paso a mencionar, Ministerios Nacionales de Salud, de Educación, de Economía, el CONICET, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Municipalidad de Tandil y la Asociación Internacional de Presupuesto Público. A los participantes, muchos provenientes de organismos nacionales y otros de diferentes puntos del país, principalmente de los lugares donde tenemos radicadas nuestras filiales, consiguiendo así una llegada más amplia que la que hubiera permitido un evento presencial. Bueno, finalmente, al equipo de ASAP, que ha comprometido todo su esfuerzo para que esto se lleve a cabo de buena manera. Paso ahora a presentarles brevemente los temas que se van a tratar en los 3 días que se va a desarrollar este evento, o sea, desde hoy hasta el viernes. En el panel de día de hoy
se va a tratar el tema educación. Por tercer año consecutivo, este tema ocupa un lugar central en nuestro seminario. En las ediciones anteriores habíamos destacado varios de los problemas y necesidades que presenta el sistema educativo argentino, los cuales han quedado expuestos de manera más evidente en este periodo de pandemia. Entre ellos están la falta de igualdad de oportunidades para los sectores de altos y bajos recursos, la brecha existente entre las escuelas del Estado y las privadas, y el desplazamiento de la escuela pública a la privada para quienes tienen posibilidades, lo que profundiza la desigualdad. La inequidad entre las provincias, el lugar donde uno reside determina mucho cuánto va a aprender. La necesidad de que el sistema educativo se adapte a los cambios tecnológicos para desarrollar las habilidades que requiere un mundo cada vez más digitalizado. La necesidad de fortalecer la profesionalización de la carrera docente y la formación pedagógica, particularmente de aquellos que enseñan a las poblaciones más vulnerables. La tarea pendiente de acercar las escuelas al mundo del trabajo, empezando también por las zonas más necesitadas. Trabajadores más educados se adaptan mejor a las nuevas tecnologías, son más productivos y en consecuencia permiten mayores niveles de competitividad. El recurso humano de un país es su capital más importante. Educar es invertir en lo que tiene el mejor rendimiento, y además es clave para combatir la pobreza. En esta línea, nuestros panelistas invitados, Juan Liach y Silvina Girs, nos van a exponer. El primero sobre las políticas educativas que podrían contribuir a aumentar la productividad inclusiva. Y la segunda, Silvina, sobre los desafíos del sistema educativo frente a la pandemia y la pospandemia. En el panel del segundo día, Jorge Remes va a desarrollar un tema objeto de debate: el rol del Estado en la distribución del ingreso, el ordenamiento de las variables macroeconómicas y la competitividad de la economía. Por su parte, Jorge Sargini va a hablar sobre la economía informal, un tema que, como plantea el título de la exposición, no está siendo objeto de debate y que, sin embargo, ha quedado de manifiesto de manera brutal en esta emergencia. Basta con dar dos ejemplos. Por un lado, el número de subsidios en concepto de IFE que debió atender el Estado, cerca de 9 millones, 20% de los argentinos, frente a un cálculo inicial casi 3 veces menor. Otro ejemplo es el impacto de la economía informal, es el impacto en el financiamiento del sistema previsional, que lleva a que los niveles de los saberes de la mayoría de los jubilados se vean cada vez más reducidos en términos reales y no alcancen para cubrir sus necesidades básicas. Bueno, durante el tercer día, en primer lugar, Martín Lustó va a tocar un tema del que no se habla lo suficiente y que es central: los desafíos para el desarrollo en la Argentina. Necesitaríamos pensar y acordar entre todos un proyecto de país a partir de una visión de largo plazo. Pero como vivimos permanentemente acusados por el día a día, parecería que esto resulta imposible. Por supuesto, resulta necesario consensuar metas aspiracionales para los temas básicos como la disminución de la pobreza y la inclusión social, los problemas demográficos que aparecieron virulentamente ahora, la distribución de los roles entre el sector público y privado, las prioridades sectoriales, el papel de la innovación, la inversión en capital humano, la integración regional y la inserción internacional, etc. Pero además es necesario incorporar una dimensión que se veía como algo un tanto utópico y que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Esta pandemia y las catástrofes climáticas cada vez más recurrentes nos obligan a advertir
sobre la necesidad de que los gobiernos estén mejor preparados para enfrentarlas y que deben invertirse recursos en sectores que se manifiestan como esenciales frente a estos hechos. Bueno, y finalmente Silvina Batakis va a abordar desde la óptica de la relación nación-provincias los desafíos de la gestión gubernamental durante la pandemia. Ante la llegada de la pandemia y las medidas de protección que fue necesario implementar, las provincias y principalmente los municipios adquirieron un rol relevante y un fuerte protagonismo por su cercanía a la gente. Debieron reforzar la asistencia social y sanitaria, a la par que vieron muy disminuidas sus fuentes de recaudación. Frente a esta situación, el gobierno nacional acudió a asistir a las provincias, instrumentando el programa para la emergencia económica provincial a través de un decreto, el 352 del 2020, con la misión de atender las necesidades financieras más urgentes. En la exposición prevista por Silvina Batakis, estimamos escuchar cuál es la situación actual y qué líneas de acción se están pensando de aquí en más. Bueno, esto será todo, yo creo que es suficiente y muy interesante. Bueno, solo me resta volver a agradecer sinceramente y darles el espacio a los expositores del día de hoy, el licenciado Juan Eliach y la doctora Girs, para lo cual le paso la palabra a Gonzalo Lecuona, que va a hacer la presentación de nuestro moderador Guido Ranguni, miembro del Consejo Directivo de ASAP. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Como ven en pantalla, paso a presentar a Guido Ranguni, miembro del Consejo Directivo de ASAP, que es el moderador y coordinador de la mesa que va a tratar el tema de educación. Guido, por favor, adelante. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Silvina. Buenos días, Juan. Bueno, ya Susana hizo una presentación general de todo el seminario y también hizo ahí una breve síntesis de los aspectos de las políticas educativas, del impacto que tienen en la sociedad, de la relevancia que nosotros le damos desde la SAP. Como ella mencionó, en los últimos 3 seminarios fue uno de los temas que se abordaron, y en ese sentido creo que no hay mucho más para agregar, simplemente algo que todos sabemos, que la dimensión asignativa, los recursos que la sociedad le destina a la cuestión educativa son muy significativos, rondan el 6% del producto de manera consolidada en los 3 niveles de gobierno, y en ese sentido, complementariamente a la incidencia que tiene la educación para el desarrollo, como comentaba Susana, para el desarrollo, como todos sabemos, para el desarrollo de cualquier sociedad, también desde nuestra perspectiva de asociación, la dimensión presupuestaria es muy significativa. Con esto yo le voy a ceder la palabra a Juan Liach, que va a ser el primer expositor. Voy a hacer una breve presentación de los expositores, que son referentes muy conocidos, todos sabemos su trayectoria. Esto es una formalidad, pero entonces paso a hacer una breve síntesis de sus currículums. Juan Liach, licenciado en Sociología por la Universidad Católica Argentina y en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es profesor emérito del... perdón, antes que nada lo que voy a hacer es, voy a compartir la pantalla. Estos son todos aspectos que uno tenía tan internalizado, así que denme por favor un minuto. Y ahí entiendo que ustedes están viendo compartir. Bueno, ahora sí, Juan Liach, licenciado en Sociología, licenciado en Economía, profesor emérito de la Universidad Austral, donde dirige el proyecto de productividad inclusiva, es director de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Austral, es miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Educación, ex miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, es un autor prolífico de 11 libros y 55 trabajos académicos sobre desarrollo económico, educación, historia económica, países emergentes,
trabajo y empleo e impuestos. En materia de su desempeño como funcionario, fue secretario de Programación Económica de la Nación entre los años 1991 y 1996, y fue también ministro de Educación de la Nación entre los años 1999 y 2000. Con esto le paso la palabra a Juan. Muchas gracias, Juan, es un honor tenerte. Muchas gracias, Guido, gracias, Susana, gracias, Gonzalo, gracias a la SAP, también a Catalina, con quien me mantuve en contacto para toda la organización de mi participación. Es un orgullo estar presente en esta asociación tan prestigiosa y que si no existiera habría que inventarla, como suele decirse, porque yo creo que es muy importante, ¿no? La cultura presupuestaria yo creo que ha avanzado en la Argentina y es para celebrarlo, pero todavía me permitiría decir que falta unir el presupuesto, que esta cultura más o menos se ha establecido en toda la Argentina en los 3 niveles de gobierno, con la sustancia, o sea, con cuáles son los objetivos, las políticas y las métricas para evaluar resultados. Permítanme ahora compartir la pantalla de acuerdo a lo que es usual y voy a hacer mi presentación con mucho gusto. ¿Cuáles son los desafíos de las políticas educativas en la Argentina de hoy? La verdad que bastante, si bien ha habido progresos. Bueno, estamos frente a cambios profundos de tipo cultural, estamos en la era de la posmodernidad y últimamente se ha agregado un factor que es, digamos, un escepticismo con los sistemas políticos, que yo creo que hay que seguirlo de cerca porque es un tema complicado. Las escuelas, los maestros y los directores tienen menor prestigio del que tenían hace unas cuantas décadas, en parte por buenas razones, porque el nivel educativo de las sociedades ha aumentado significativamente, y en parte por malas razones, porque los padres frecuentemente, padres o madres, se sienten con derecho a cuestionar todo, a veces con fundamento, pero muchas veces también sin fundamento. Estamos frente a fenómenos nuevos como la prolongación de la adolescencia, la pluralidad social, la multiculturalidad, y alguien se pregunta si la escuela en este momento, algunos dirían que está anticuada y otros la ven como contracultura. Incluso algún colega ha dicho dramáticamente que la escuela es el último bastión de lo humano. En cuanto a los valores personales, yo creo que se da mucho más importancia al presente que a los proyectos, o sea, la vieja gratificación diferida tiene menor vigencia, y después tenemos esta polémica muy reciente, que la ubico aquí porque estamos hablando de cuestiones de cultura, que es la polémica sobre el adoctrinamiento. Yo creo que hemos pasado desde la crítica al pensamiento único, que era correcta en los 90, porque realmente tendía a predominar un único pensamiento. Hicimos una transición relativamente breve donde el pensamiento era más plural, no había una bajada oficial de qué debía pensarse, pero ahora creo que corremos riesgos de volver a otro pensamiento único. Yo les voy a referir algunos hechos que son del año 2007, o sea, los contenidos de las materias de formación ciudadana en la provincia de Buenos Aires del año 2007. Por ejemplo, si uno analiza ese texto, que es de unas 220 o 230 páginas,
va a encontrar que la palabra república virtualmente no figura, la palabra democracia escasamente, la palabra constitución escasamente, y si uno ve derechos y obligaciones, la palabra derechos está unas 300 veces, la palabra deberes u obligaciones debe estar 20 veces o 25, pero en la gran mayoría de los lugares, porque aparece como derechos y deberes o derechos y obligaciones. Yo creo que esto es un cambio que hay que registrar. Creo que tenemos el riesgo de transitar hacia un pensamiento único, que así como hubo un pensamiento único neoliberal, que yo creo que estaba muy equivocado, también tenemos ahora el riesgo de transcurrir o transferirnos a otro pensamiento único que además no explicita, por ejemplo, los valores de la Constitución Nacional. Y esto, hablando de educación, realmente me parece un riesgo que hay que decir, más allá de la polémica ideológica. Tenemos una Constitución, yo creo que la Constitución hay que respetarla, y que para respetarla hay que conocerla, porque si no conocemos eso, muy difícilmente la vamos a poder defender y aplicar. Entonces, por eso digo, valores sociales como la Constitución Nacional, el respeto efectivo de lo público. El Estado en la Argentina, muchas veces hay esta frase de Luis Alberto Romero, del Estado todo al fisco nada. Por ejemplo, si voy de nuevo a los textos de construcción de ciudadanía, la palabra impuestos, estamos en la SAP, en una reunión de la SAP, virtualmente no figura. No se educa en que el impuesto es esencial, una obligación ciudadana esencial para el buen funcionamiento del Estado y para que el Estado pueda brindar los bienes y servicios públicos que por la Constitución y las leyes debe brindar. Yendo a cuestiones más directamente habituales de política educativa, mi principal lema es la prioridad que deben tener los más chicos y los más pobres, y sobre todo los chicos pobres, que son lamentablemente muchos en la Argentina. Después creo que la política educativa se hace escuela por escuela o no existe, porque la política educativa son una cantidad de textos y mandatos, pero lo que importa es cuál es la llegada a las aulas. Entonces yo creo que hay que empezar por los más chicos y por los más pobres. Total prioridad a los más chicos y los más pobres. Y esto en un periodo como el actual, que es de escasez de recursos, bueno, casi siempre los recursos son escasos, a veces se los trata como si no lo fueran, pero la verdad que son escasos, y entonces tenemos que focalizar mucho más que antes, hacer el esfuerzo por concentrarnos en los más chicos y en los más pobres. Los más chicos, por ejemplo, una propuesta posible sería universalizar el nivel inicial. Esto se ha ido ampliando, ahora es obligatoria la sala de 4, no todavía la sala de 3, según tengo entendido. Pero más que leyes, yo creo que lo importante es el aumento de la oferta, porque la razón por la cual muchos chicos de zonas necesitadas no asisten al nivel inicial es porque le queda muy lejos. Entonces la mamá, que es generalmente la que más se ocupa de estas tareas, aunque no debería ser así, no tiene posibilidades de, si el jardín queda a 40 cuadras, de llevarlo al chico, porque además tiene que trabajar muy probablemente, etc.
deberíamos tener también recursos pedagógicos y didácticos específicos basados en la neurociencia para estimular de modo especial a los chicos que llegan al nivel inicial o a la primaria sin estimulación o nutrición suficientes. Recuerdo una directora de una escuela primaria de Almirante Brown, el partido de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires, que me dijo: sí, los chicos cuando entran acá al primer grado, en realidad están haciendo la sala de 4. Patético. O sea, se imaginan que si la escuela encima no está preparada para cómo apoyar y cómo transferir educación a esos chicos, es muy difícil que puedan superar ese escollo que han tenido inicialmente. Y los más pobres deben tener claras prioridades las escuelas más necesitadas en la asignación de recursos humanos, físicos y sociales, hasta terminar con esta triste realidad que hay en la Argentina de escuelas pobres para los pobres y escuelas ricas para los que no son pobres, o escuelas mejores para los que no son pobres. Esto yo creo que es el principal desafío que lógicamente la COVID ha agravado, porque hemos visto que, bueno, la conectividad era muy inferior, la ausencia de dispositivos para comunicarse por la web eran escasos, de tal manera que ha habido chicos en muy alta proporción, se diría en el orden de un 50%, que a lo largo de todo este año no han tenido un contacto, o al menos un contacto sistemático con la escolarización. O sea que esta cuestión de la prioridad a los más chicos y los más pobres se ha claramente agudizado con la pandemia. Les muestro este gráfico para entenderlo. Este es un gráfico de un trabajo que hicimos en un libro que justamente también Silvina Birz participó, El desafío de la equidad educativa, publicado en el año 2006, que está basado en las pruebas de evaluación, entonces llamaba el ONE, el Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad, para las escuelas primarias. Estudiamos solamente las escuelas primarias y aquí se muestra en el eje horizontal el nivel socioeconómico que va aumentando hacia la derecha, y el eje vertical el promedio de las notas de lengua. Evaluamos lengua y matemática, aquí les muestro lengua, en matemática es más o menos parecido. Tenemos la típica nube de puntos con inclinación hacia arriba, el llamado gradiente, que en todos los fenómenos sociales tiene un formato parecido, o sea, hacia arriba y la derecha. A medida que aumenta el nivel socioeconómico, aumentan los logros. Sin embargo, ese es el gradiente. Sin embargo, tenemos una escuela del mismo nivel socioeconómico que sacó, como va a aparecer enseguida, 90 puntos, y otra que estuvo apenas por encima de los 20 puntos. Alguien diría, y con razón, bueno, ¿cuál es el misterio de este? ¿Cómo puede ser que para un mismo nivel socioeconómico los resultados educativos sean tan diversos? Bueno, influyen varios factores. Alguien diría, bueno, pero tomaste un punto, cada punto acá no es un chico, sino una sección de grado, o sea, un grado. 90 y 20, ¿no? Pero alguien diría, y con razón, que es una zona muy poco poblada, la de los 90 puntos, y muy poco poblada también la de los 20. Estos modelos explican en realidad solamente la mitad, o sea que la otra mitad es nuestra ignorancia. Acá tenemos una zona ya más densa de 75 puntos y otra bastante densa de 45. Y fíjense que acá ya hay muchas secciones de grado, y acá también, y sin embargo
difieren en 30 puntos. 30 puntos, para darles una idea, equivale aproximadamente a un año de estudios. O sea, que el chico estaba en 6º grado, que son este caso, en realidad el que estaba en los 75 estaba propiamente en 6º y el que estaba en los 45 estaba en realidad en 5º. ¿Es un misterio? No. ¿Qué factores pueden estar influyendo en esto? Son 3 factores. Primero, el componente genético. El componente genético se dejó de usar porque ha sido utilizado por pensamientos racistas, pero existe. Sin embargo, para hablar de un tema de gran actualidad, Diego Armando Maradona tenía varios hermanos, pero sin embargo hubo un solo Diego que jugara también al fútbol. Ahí es muy probable, lo mismo en el caso de Messi, ¿no?, que haya un componente genético. Después están las prácticas de crianza, que esas pueden diferir en el entorno familiar, aunque no tanto. Y después el misterio del aula, que es ¿qué hace un maestro o una maestra una vez que se cierran las puertas del aula o se entornan las puertas del aula? ¿Cómo trata a los chicos? ¿Qué métodos usa? ¿Cuánto los motiva? Etcétera. O sea que tenemos el tema de los maestros como un tema central. Por supuesto que también hay que mejorar en todo lo posible las prácticas de crianza, por eso yo hablé, por ejemplo, de la asistencia a nivel inicial y el componente genético, que es menos modificable. Bueno, dentro de la agenda, yo creo que tenemos que tener una doble jornada y además innovación, o por lo menos una jornada extendida. ¿Cuál es la diferencia principal entre un chico que asiste a una escuela de jornada extendida o doble y uno que asiste a jornada simple? Bueno, que ese chico que va a la jornada simple no va a tener contacto sistemático ni con las artes, ni con las ciencias, ni con las tecnologías, ni con el deporte y la recreación hecho de manera sistemática. O sea, de hecho, la organización del sistema educativo, tal como es en la Argentina, está privando a los chicos más necesitados de encontrarse con una cantidad de temas y de habilidades y de prácticas que probablemente son su verdadera vocación. Por ejemplo, un chico que tenga vocación por artes, sea música, pintura, escultura, la que fuera, teatro, y no se encuentra con eso, probablemente le va a ir mal en toda la escolaridad, porque no solamente va a quedar afectado al negársele el acceso a esa actividad, sino que el desarrollo de su personalidad también va a estar limitado. O sea, que la extensión de la doble jornada, yo creo, como mínimo, es un tema muy importante. Cito un ejemplo, ya que estamos en una asociación de presupuesto, que es el caso de Córdoba. Córdoba, silenciosamente, si hay algún cordobés, seguramente habrá, se va a poner orgulloso y con razón. Silenciosamente, también de manera gradual, fue poniendo jornada extendida en el segundo ciclo de la enseñanza primaria, de tal manera que hoy virtualmente todos los chicos que asisten a la escuela primaria en Córdoba, en el segundo ciclo, o sea, 4., 5. y 6. años, tienen jornada extendida. O sea que es posible hacerlo aún con la limitación de recursos, si me organizo bien. Y después la innovación educativa, desde ya la incorporación de las tecnologías, esto la pandemia lo ha puesto muy en evidencia, esto yo lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, la incorporación de las tecnologías, porque es muy probable que la educación virtual o a distancia, como se llamaba hasta la pandemia, va a continuar
en distintas proporciones y es una herramienta imprescindible. Sin embargo, en el orden de la mitad de los chicos en la Argentina no pueden acceder a esto, no pueden acceder cabalmente a esto, sea por falta de conectividad o por insuficiente conectividad o por carencia de dispositivos. De hecho, muchas de las clases que se han dado este año en la Argentina han sido por WhatsApp, que es una herramienta muy útil, pero claramente limitada. Después, en la escuela media, tenemos que universalizar el acceso, que ha aumentado mucho. Yo diría que en el siglo XXI ha sido un siglo donde hasta ahora se ha universalizado bastante el acceso a la educación secundaria, pero la graduación, sinceramente, todavía es insatisfactoria. Se gradúan a tiempo poco más de la mitad de los chicos que empiezan la escuela media, y a la edad de 20, 22 años puede estar en el orden de un 60%. Yo creo que hay que hacer una escuela atractiva, diversa y con competencias laborales. ¿Por qué hablo de las competencias laborales? Me detengo acá un minuto en esto. La Ley de Educación Nacional, votada creo que por unanimidad en el año 2006, y que es una buena ley, lamentablemente en muchos de sus mandatos incumplida. Bueno, en el artículo 30 define cuáles son los 3 objetivos de la educación media o secundaria. Formar ciudadanos para el trabajo, está en segundo lugar, artículo 30 de la Ley de Educación Nacional, y para seguir estudios superiores. Y la formación para el trabajo yo creo que está demasiado ausente, y especialmente en las zonas más necesitadas. Yo creo que habría que hacer también que los chicos puedan primero graduarse y después en la graduación tener alguna habilidad que les permita acceder a un empleo formal. La terminalidad de la escuela secundaria es fundamental porque acceder a un empleo en el sector formal de la economía sin diploma secundario hoy es muy difícil, extremadamente difícil. Y bueno, y también para tener alguna habilidad laboral. Bueno, yo creo que es muy bienvenido el retorno de las evaluaciones censales, como las pruebas a aprender, que para mí se tienen que hacer al menos cada 2 años. Hay algunos ruidos al respecto que me parece que el Ministerio de Educación de la Nación, que es el responsable de esto, debería aclarar, porque yo creo que hay toda una discusión errónea en torno a las evaluaciones, en parte quizás debido a que muchos ven solamente el aspecto competitivo, qué escuela mejor, qué escuela es peor. Para mí, el objetivo central de las evaluaciones censales, y por eso insisto en que sean censales, es la mejora escolar, o sea, es devolver a la escuela los resultados de las evaluaciones a los directores y a los docentes y mostrarles cuáles son las debilidades en las que hay que cultivar fortalezas y cuáles son las fortalezas que deben preservarse. El rol central de las evaluaciones para mí es la mejora escolar. Y bueno, y todavía no está instalado en la Argentina, hay dudas. El informe que se sacó este año salió en el mes de octubre. Tradicionalmente las pruebas a aprender salía en el mes de marzo o abril. Está referido al año anterior, por ejemplo, las que se conocieron ahora en octubre están referidas al año 2019. Yo creo que esto debe aclararse. Si
quebramos una vez más, como ya se hizo en el pasado, esta herramienta, el objetivo de mejorar las escuelas a las que asisten los chicos más necesitados va a ser más problemático, porque las escuelas no van a tener una brújula de en qué tienen que mejorar sus prácticas, en qué contenidos, en qué habilidades, etc. Bueno, y después viene el tema de la carrera docente. Esta etapa de The Economist me parece interesante como símbolo, porque dice, ¿cómo hacer un buen maestro? Bueno, en Estados Unidos los maestros imparten hasta 3 veces más enseñanzas a sus alumnos que el 10% peor. Fíjense el segundo párrafo. Si los alumnos afroamericanos tuvieran maestros del cuartil superior, la diferencia de sus logros con los alumnos blancos quedarían anuladas. Esto quizás es un poco rudo el modo de decirlo, pero yo creo que es fundamental entender que la calidad y la dedicación de los docentes, bueno, esto es descubrir la pólvora, es absolutamente esencial para la mejora escolar. Yo hace tiempo que postulo una nueva carrera docente atractiva, que sea obligatoria solo para los que ingresan, se incorporan a esa carrera, y optativa para quienes ya ejercen, de tal manera de no violar ningún derecho adquirido. Yo creo que esta es una gran discusión que la Argentina debería darse, porque, por ejemplo, tenemos el tema del ausentismo docente. El tema del ausentismo docente es importante. Yo les cuento como anécdota que una vez hace como 5 o 6 años, en una mesa redonda convocada por CIPEC, que se hizo en la Biblioteca Nacional, de la cual participaban Elena Duro, Guillermina Tiramonti, Baradel, y el último orador era yo, y yo pensaba tratar el tema del ausentismo, y Baradel, el secretario general de SUTEBA, como todos sabemos, dijo, yo me voy a referir al tema del ausentismo, pero trató una faceta que no es esencial, pero sí importante, del tema del ausentismo, que era el hecho de los certificados truchos, y él denunció inclusive corrupción de los médicos, etc. Bueno, de hecho después me enteré que en Tierra del Fuego, una vez me lo contó la ex gobernadora Bertone, me dijo que había un psiquiatra en Ushuaia que se había hecho rico falsificando certificados, porque en realidad, en general, las dos cuestiones más frecuentes a la hora de justificar problemas de salud son problemas en la garganta, o sea, otorrinolaringólogos, o estrés, y ahí aparecían los psiquiatras. Bueno, esto es un componente. Después, otra cosa que hay que descartar claramente es que los maestros se hagan la rabona, no. Los 24 estatutos docentes que rigen en la Argentina, uno en cada provincia, porque se habla del estatuto docente y en realidad son 24, aunque son bastante análogos en muchos componentes, esos estatutos tienen una cantidad de licencias que eso es el principal generador del ausentismo. El ausentismo, la verdad que es un secreto bien guardado, nadie sabe cuánto es, pero es muy significativo, y si uno compara con otros países es más alto, claramente más alto. ¿Sí? Oigo algunas conversaciones ahí. Bueno, yo creo que hay que jerarquizar la carrera docente
tenemos que volver a la época en que el maestro ocupaba un lugar de prestigio en la sociedad, formar también equipos directivos. Tenemos los casos de Ecuador y Finlandia. El Ecuador es interesante mencionarlo porque lo hizo el presidente Correa, que no era una persona de derecha, más bien era una persona de centro izquierda, y un día anunció imprevistamente, bueno, voy a evaluar a los docentes. Se armó un lío, como se pueden imaginar, muy grande, y después se discutió y se negoció finalmente llegar a un sistema de evaluación docente consensuado. Finlandia lo menciono porque, bueno, Finlandia es mencionada por muchas cosas, algunas fundamentadas, otras no tanto, pero yo estuve visitando con la Red de Acción Política el caso finlandés, estuvimos ahí, vimos clases, vimos institutos de formación docente, etc. Para ser maestro, aún de primer grado, en Finlandia, hay que tener 3 años de carrera y 2 años de maestría. Bueno, son 5 años, acá en la Argentina ahora son 4, o sea que uno diría la diferencia no es tan grande. Pero la cantidad de horas cátedra, no horas reloj, que tienen los maestros finlandeses, maestros en el doble sentido, porque también son masters, tienen maestría, son 8.000 horas. En la Argentina, estatutariamente andan por las 3.200, o sea que hay una diferencia sustancial, y yo creo que cuando hablo de una carrera docente, este es un componente que no se debería soslayar. Hay que fortalecer la formación con más horas, más prácticas y más formación en las disciplinas específicas, porque hoy, si uno lee los programas de las carreras docentes, tienen mucha filosofía que es importante, mucha sociología que es importante, mucha historia que también es relevante, pero lo específico de un profesor o especializado en matemáticas es bastante reducido. Entonces yo creo que habría que revisar esto también. Bueno, ¿qué hacer con los institutos de formación docente? Nos llevaría muy largo. Yo creo que tenemos que tener conciencia, por lo pronto, que el sistema de formación docente en la Argentina es casi único en el mundo, en el sentido de que tenemos unos 1.300 o 1.400 institutos de formación docente que aparentemente son demasiados. Una alternativa que se estuvo estudiando durante el gobierno anterior y que a mí me parecía interesante era especializar a los institutos de formación. Algunos quisieran la formación básica, otros más bien especializados en formación continua, otros especializados en investigación, que es fundamental investigar en el caso de educación, y otros finalmente que hicieran apoyo a escuelas. Hay muchas actividades que podrían hacer los institutos de formación docente mejorando su eficiencia y también su eficacia, que en definitiva es mejorar la educación. La capacitación, la formación continua, para mí debe ser situada lo más cercana posible a la escuela, y para ello es muy importante lo que dije antes de la devolución de los resultados de las evaluaciones, para que la formación continua se centre en cuáles son las debilidades y las fortalezas de los docentes. Perdón, Juan. Yo creo... Perdón, Juan. Simplemente te quería avisar que en virtud del tiempo que tenemos estarían quedando 5 minutos, se pueden extender un poquito más, pero para... Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, gracias Guido. Yo también estaba mirando el reloj. Creía que me quedaban 10, pero valen 5. No hay problema, si querés
extenderte un poco más, por supuesto. Bueno, yo creo que debería haber nuevos incentivos. Por ejemplo, las escuelas que tengan mejores resultados, las escuelas deberían tener algún reconocimiento. La escuela como tal, no el maestro o la maestra o el profesor o el director, porque la educación escolar es en equipo. Y los incentivos deberían ser sustanciales a quienes ejerzan en escuelas de bajo desempeño. Bueno, instituciones de este tipo hemos tenido en la Argentina, por ejemplo, estaban las zonas desfavorables y había un incentivo especial en zonas desfavorables que después, bueno, se fue degradando en su valor y en su extensión, que ya era a muchas escuelas. Entonces yo creo que eso habría que tener los equipos directivos que manejan en la escuela al menos una cohorte. Algo de esto dice la Ley de Educación Nacional y no se ha cumplido. La Ley de Educación Nacional también decía que iba a haber dos carreras. Una que es como la actual, que para ascender, llegado un momento, hay que dejar el aula. Y otro que era la trayectoria áulica, o sea, según la Ley de Educación Nacional, que recuerdo que tiene 14 años, había la posibilidad que los buenos maestros siguieran hasta el final de su carrera en el aula. Bueno, después entramos en el tema crucial de los pesos. Tenemos una ley de financiamiento que fue vencida, como ustedes saben, no se prorrogó, duró apenas 5 años. Sí, en el presupuesto de cada año se vota que, bueno, en un artículo por ahí perdido, que se mantiene la meta del 6%. Desde la democracia ha habido un aumento sostenido de la inversión, pero ha habido también fuertes incumplimientos, incluso de la meta financiera. O sea, por ejemplo, acá tenemos gráficos del gasto consolidado en la educación. Estos son del Observatorio Argentino por Educación. En el gráfico izquierdo, hasta 2017, están el gasto consolidado y acá el gasto educativo, que como se ve, solamente un año se cumplió el 6%. O sea, ahí tenemos un problema. Yo creo que los recursos no lo son todo, pero para los programas que yo he estado proponiendo, como la prioridad de las zonas más necesitadas y la extensión de la educación inicial, sí es crucial que se cumpla con la meta de la ley. Quizás sería el momento de hacer una nueva ley de financiamiento educativo. Bueno, ahora voy salteando, les cuento en 2 palabras lo que es el proyecto de productividad inclusiva. Nosotros en el IAE tenemos este proyecto, como lo he lanzado el año pasado, que en definitiva lo que dice es muy concreto, que tenemos que aumentar la calidad y la cantidad en la inversión en capital humano, también en capital físico. ¿Para qué? Para generar muchos más empleos formales de los que estamos generando y de esa manera ir eliminando las distintas pobrezas que lamentablemente se han incrementado en la Argentina, lo mismo que las desigualdades. O sea, inversión en capital humano, inversión en capital físico para crear empleos formales como herramienta esencial para combatir la pobreza. Bueno, en conclusión, yo digo que tenemos un problema que es
que si se le pregunta a la gente cómo está la educación en la Argentina, 2/3 o 3/4 partes dicen que está regular o mal. Si le preguntan a ustedes, a esas mismas personas, qué tal están las escuelas a las que asisten sus hijos, nietos, sobrinos o los más cercanos que tengan, 2/3 o 3/4 partes dicen que están bien o muy bien. O sea, evidentemente hay una disonancia, uno cree que se está salvando, y la verdad que cuando uno ve indicadores de la Argentina respecto de América Latina, nos hemos ido rezagando sistemáticamente. Argentina, que tradicionalmente tenía la mejor educación en América Latina, bueno, alguien diría, pero ahora asisten más chicos, pero también en muchos países de América Latina, por ejemplo, Bolivia tiene la tasa de escolarización secundaria más grande de América Latina, o sea que eso no es excusa. Tenemos un problema de representación. Yo creo que los intereses educativos de los más pobres no están bien representados en el sistema político, en el liderazgo, y tenemos necesidad de acordar, cosa que en la Argentina es extremadamente difícil, y con esto termino, ¿no? O sea, por un lado hay un problema de incentivos políticos. ¿Qué ocurre? Una reforma educativa, como la que se intentó con la Ley de Educación Nacional o la Ley de Financiamiento, ¿cuánto tiempo dura en realizarse? 4 años, no, mucho más tiempo, 8 o 12, o sea, son 2 o 3 periodos de gobierno, de tal manera que el incentivo del político puede estar dado en fundar escuelas, darles computadoras, etcétera, cosas que sean tangibles y que le puedan acarrear votos, pero una reforma, una mejora educativa, por ejemplo, una nueva carrera docente, ahí hay problemas de incentivos que no están alineados porque la mayoría de los políticos lo va a eludir. Bueno, con esto termino. Lamento haber usado un poquito más de tiempo que el que tenía asignado, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Nosotros no lamentamos que te hayas extendido, porque la verdad que fue fantástica la presentación. Abarcaste prácticamente todo el arco de las problemáticas de las políticas educativas, así que estas visiones integrales siempre son súper útiles, y aparte la claridad con la que lo expusiste y la profundidad, la verdad que son excelentes, así que muchísimas gracias nuevamente. Entonces, voy a pasar a comentarte algunas preguntas que me están llegando. Es un esquema que todos sabemos que es novedoso, esto de hacer un seminario bajo esta lógica. Yo estoy recibiendo por distintos WhatsApp, por distintos canales, las preguntas, también están las preguntas que tenemos acá en el chat, así que Juan, te voy diciendo algunas preguntas. Dale. Que en términos generales vamos a tener aproximadamente 10 minutos, ¿está bien? Perfecto. Entonces, voy a tratar de ser breve en las respuestas. Perfecto, bárbaro. Dame un minuto porque... Entonces, primera pregunta. Leo lo que más me está llegando acá por WhatsApp. Argentina es un país federal, las 24 jurisdicciones tienen a su cargo decisiones claves en materia de educación y son responsables constitucionales por ello. ¿En qué medida afecta a la calidad educativa la falta de coordinación e integración en términos federales? Y pregunta también, ¿no deberíamos apuntar a un modelo más equilibrado? Sí, evidentemente hay una diversidad. Por ejemplo, cuando uno ve los logros de escolarización o los logros en las pruebas de calidad educativa de aprendizajes, hay grandes diferencias entre provincias, pero además, si yo tomo el mapa del año 2000 y el mapa del año 2020, no ha cambiado mucho. O sea, que la pregunta es pertinente,
Yo creo que hay innovaciones, por ejemplo, en casos con la provincia de Córdoba, la provincia de Río Negro, la provincia de Salta, la provincia de La Rioja. Hay provincias que se están moviendo, pero hay que tener paciencia porque los resultados educativos no son fáciles de obtener, no son tan rápidos, ¿no? Pero ojalá alguna provincia se animara a, por ejemplo, plantear una nueva carrera docente, a reformular sus institutos de formación. Ahí inciden negativamente lo que yo dije de los incentivos políticos que a veces contrastan porque las elecciones son cada 2 años y un presidente puede durar solamente 4, como el último que tuvimos, y entonces a veces no hay incentivo para emprender reformas. Ok, perfecto. A otra pregunta. Escuchamos que Argentina, no tiene buenos resultados en exámenes a nivel internacional, por ejemplo, el caso de los exámenes PISA. La pregunta es... ¿Cuál caso? Las PISA. Ah, perfecto. Evaluaciones PISA. Dice, habría que comenzar a trabajar un cambio de fondo en el sistema educativo primario y secundario y avanzar hacia modelos de países exitosos. Bueno, yo con los modelos soy escéptico. El empeoramiento de la posición relativa de la Argentina es así. Argentina en la primera PISA, que yo lo primero que hice cuando fui nombrado por De la Rúa ministro de Educación fue inscribir a la Argentina en las pruebas internacionales porque me parecía fundamental tener un termómetro, porque no sabíamos dónde estábamos parados. En esa prueba salimos entre primeros y segundos, muy cerca de México, entre los 5 países de América Latina que participaron. Y en la última prueba estamos quintos o sextos, depende de los resultados, sobre 7 u 8 países. O sea, que la posición relativa de la Argentina ha empeorado y lo mismo ocurre con las pruebas que hace la UNESCO, llamadas PERCE, CERCE, TERCE, etc. O sea que hemos degradado. A mí me parece que no es cuestión de copiar a otro, es cuestión de hacer las cosas lógicas. No creo que haya un modelo de país que copiándolo vamos a mejorar la educación en la Argentina. Tenemos que juntar los trazos de lo que yo dije de Córdoba, las escuelas Faro, que son a nivel nacional. Hay varias iniciativas que si se aceleraran nos permitirían una mejora escolar. Ok, muchas gracias. Tengo varias preguntas, pero haciendo un poco de uso y abuso de mi condición de moderador, voy a hacer una pregunta que tengo, que la voy a tratar de formular lo más breve posible, pero que entiendo que transversal o tangencialmente fue tratado por vos, pero no de manera explícita, que tiene que ver con la fragmentación de la oferta educativa que en las últimas décadas, me entiendo yo que se ha producido en Argentina y probablemente en otros países, donde el fenómeno que se produce es como una especie de fragmentación en el tipo de educación que se recibe, sobre todo vinculado a la educación de gestión privada, ¿no? Realizada por el sector privado, donde hay determinados patrones de perfiles sociales, pero económicos, socioculturales, donde estas escuelas o estos establecimientos educativos que tienen este perfil marcado, lo que entiendo yo que generan es la reproducción e incluso la amplificación de las diferencias de las familias que deciden mandar a su hijo a un colegio con determinado perfil. Entonces la pregunta que te quiero hacer en concreto es si vos ves este fenómeno como un fenómeno que verdaderamente tiene relevancia, y en caso de que lo veas así, ¿qué herramientas puede implementar el Estado para lograr por lo menos un espacio de nivelación y de cohesión social que en la medida en que si efectivamente hay mayor fragmentación, digamos, no se está logrando?
Sí, yo creo, coincido con el diagnóstico casi explícito en tu pregunta, Guido. En la Argentina ha habido una gran fragmentación del sistema educativo y una segregación al mismo tiempo. O sea, y mucha gente que antes llevaba a sus hijos a la educación pública, ahora ha virado a la educación privada. Incluso si yo hiciera una encuesta que en Estados Unidos se hizo, aquí no, acerca de los funcionarios públicos y sobre todo los políticos, los legisladores, senadores, diputados, a dónde van sus hijos, a qué escuela, el porcentaje de escuelas privadas ha aumentado sustancialmente. O sea, y en ese sentido es más negativo porque si no te toca en carne propia, la motivación y no es exactamente la misma. Entonces, estamos generando un agravamiento de escuelas pobres para los más pobres, y eso no hablo de un gobierno, hablo de un proceso que, como no se ha dado la importancia necesaria de la educación, ha tenido como uno de sus resultados este. Y tengo una pregunta ahí casi desesperada, de cómo se hace en un país como este. ¿Arrancamos con algo concreto? Bueno, yo creo que hay que arrancar por lo que dije al principio, empezar por los más chicos y por los más pobres. Esa es la consigna que debe obsesivamente orientar la política educativa en la Argentina. Muchas gracias, Juan. Tenemos muchas preguntas, la verdad que despertó muchísimo interés, como era esperable. Pregunta, ¿considera que las modificaciones que sugiere para mejorar el sistema educativo requieren de una alta inversión económica o se tratan más bien de cambios estructurales que puedan ser implementados sin incrementar necesariamente y significativamente el presupuesto? Bueno, a ustedes no les voy a contar las escaseces fiscales que estamos transitando en todos lados, porque lo saben mejor que yo. O sea que Argentina por los próximos años, salvo algún milagro que puede existir, ahora la soja, por ejemplo, está aumentando el precio, pero bueno, creo que vamos a tener más bien escasez de recursos fiscales, entonces que va a haber que ingeniarse en el uso eficiente de los recursos. Y esto incluye, por ejemplo, la reducción del ausentismo docente, que, como ya dije, es legal, no es que los maestros se raboneen, es legal y hay que tener la valentía y sentarse y juntar cómo hacemos para hacer la empresa sarmientina, que a muchos no les gustará, pero que en su momento cumplió un papel indiscutible en la historia argentina, hay que renovarla. Tenemos que hacer un proyecto de esa envergadura, una epopeya de la educación en la Argentina, empezando por los más chicos y por los más pobres. Y ahí tenés un criterio claramente de asignación de recursos, porque vos sabés a dónde tenés que poner los recursos. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Tenemos todavía 5 minutos más, así que 2 o 3 preguntas más podemos hacer. Seguramente van a quedar muchas, seguramente no van a quedar muchas sin realizar, así que pido las disculpas del caso. Entonces paso a leerte esta pregunta. Pueden poner mi mail en el chat, si quieren mandarme un mail, yo trato de contestarles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hago la pregunta. La globalización impulsada por el sector privado va sacando gran ventaja a los estados, organizados con patrones de trabajo distintos y lentos. Los estados parecen como no entender lo que pasa en el mundo. ¿No cree que la educación juega un rol fundamental y debe estructurarse de distintas formas para acortar estas diferencias y preparar a las personas para no aumentar la desigualdad? Bueno, en parte ya fue un poco respondido, pero me parece que el corazón de la pregunta tiene que ver también con la diferencia en la capacidad de los estados en relación al sector privado para adecuarse a las nuevas realidades. Sí, evidentemente
hay muchos lugares donde el Estado frente al sector privado se ha debilitado. Yo creo que hay que hacer primero una lectura inteligente de la globalización, que tiene muchas amenazas, pero yo veo que ahora solamente se subrayan las amenazas y también hay oportunidades. Hay muchos países más pobres que el nuestro, que sin embargo se han arreglado mejor que nosotros para convivir con este mundo, que es un mundo con amenazas, pero también con oportunidades. Por ejemplo, la Argentina yo creo que tiene que aprovechar claramente, y por eso yo puse en productividad inclusiva, primero que nada, inversión, aumento de la calidad y la cantidad de inversión en capital humano, y sobre todo con orientación laboral. La Argentina sigue siendo un país, por ejemplo, hay 10 países en el mundo que tienen más de 6 unicornios. Por supuesto, estamos a años luz de China o de Estados Unidos, pero ahí la Argentina tiene clarísimamente una oportunidad de aprovechar su capital humano antes de que se nos agote. Tenemos tiempo todavía, pero poco, menos que antes. Ok, bueno, te formulo la última pregunta, que está relacionado también con la presentación que va a hacer ahora Silvina, y me parece interesante tu perspectiva al respecto. Y la pregunta es, ¿qué cree que va a pasar posteriormente a la pandemia con la escolarización de aquellos niños que no tuvieron casi clases este año? Y en concreto, si eso va a impactar en una mayor deserción a futuro. Yo creo que tenemos un riesgo grande, creo que, bueno, no me quiero meter en el territorio de Silvina, me alegro la complementariedad porque yo casi no hablé de este tema, pero dada tu pregunta yo creo que se exageró un poco con la virtual ausencia de acceso a la educación que tuvieron en el orden de la mitad de los chicos, ¿no? Me parece que ha sido un costo grande, que no va a ser fácil repararlo y que refuerza mi lema central. A partir de este verano, porque va a ser un verano que yo creo que tendría que ser especial, con más presencia educativa, bueno, va a haber que hacer una acción reparadora muy importante, pero seguramente Silvina esto lo va a tratar mejor que yo, pero yo creo que se ha exagerado con la ausencia de escolarización de muchísimos chicos en Argentina, y ya hay algunas cifras de deserción y demás, pero yo no creo que sean fehacientes. Tenemos que esperar, pero una espera activa, no sentarnos a esperar. Tenemos que hacer un planteo muy fuerte de acceso a la educación a partir de febrero, yo diría. Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Bueno, acá en el chat hay muchísimos agradecimientos, así que te damos un aplauso bajo esta modalidad virtual, un aplauso virtual. Muchas gracias. Y les pongo mi mail en el chat. Perfecto, perfecto. Así ahí tomamos nota y te pueden... A ver, Juan, decinos si preferís esta modalidad. Otra posibilidad es que manden todo a la SAP y nosotros te hagamos llegar y después... También, como quieran. Quizás más coordinado de ese lado. Sobre todo para vos, para no recibir. Si te parece, hacemos así. Y a perfecto, todos los participantes, me parece perfecto. Guido, muchas gracias. No, gracias a vos por tu generosidad y les ofrecemos a todos entonces que hagan nuevas preguntas, y las preguntas que fueron formuladas en el chat y no fueron respondidas, se las vamos a derivar junto a las nuevas preguntas a Juan y se las vamos a devolver. Así que, bueno, muchísimas gracias.